Les mando un abrazo grande a las chicas del taller de poesía del Hospital Moyano, así que bueno, que disfruten de la poesía, que es una tarea de la cual uno no entra pero no sabe cuándo sale. Mi nombre es Hernán Brienza. Hernán, si vos le tuvieras que contar a las chicas del taller de poesía algo más sobre vos, ¿cómo te presentarías vos con ellas? A ver, es interesante siempre la pregunta de cómo presentarte, porque te pone ante el abismo de que qué es lo primero que decís. Bueno, lo primero que decís es de qué trabajás, ¿no? Porque es como si el trabajo tuviera tu identidad. Yo creo que si yo me tuviera que definir, en realidad soy un buscador de algo que todavía no sé, y que está entre la verdad y la justicia, y todavía no tengo muy claro qué es. Y que esa verdad y justicia incluye a la belleza, porque la belleza, la estética sin ética es dialéctica. ¿De qué manera lo busco? Bueno, haciendo periodismo, haciendo escritura, haciendo revisionismo histórico, haciendo trabajo sobre el pensamiento argentino, trabajando en la Radio Nacional, en Radio América, trabajando en el diario Tiempo Argentino, escribiendo libros. Esa es mi manera de buscar aquello que la verdad es que de chiquito intenté hallar, y que, como dice la canción, todavía no encontré lo que estoy buscando. Pavada de presentación y pavada de data entonces que tienen las chicas del taller sobre Hernán Brienza. Un poquitito más sobre cada una de esas partes. O sea, ¿cómo se hace para juntar todo eso en una persona, o cómo es cada una de esas partes? Bueno, hoy le preguntaba justamente a Pacho Donel lo mismo. ¿Cómo hacía para ser psicoanalista, historiador, cuentista? Y en realidad tiene que ver con no aburrirse de uno mismo. Cuando uno se repite mucho sobre el discurso del periodismo, sale para otro lado, sale para la historia. Y cuando se aburre un poco de la historia, sale para el pensamiento. Y cuando se aburre mucho de la cosa más concreta, ya no a escribir, porque ya por suerte para la poesía me abandonó ella hace un rato, pero sí me voy a leer poesía, a leer algo que tenga más que ver con lo sensorial, con el placer o el gozo meramente, no sé si meramente estético, pero al menos que tiene que ver que está muy relacionado con el ruido de las palabras, ¿no? Entonces, me parece que ahí me encontré en un lugar de búsqueda también, ¿no? Y está bueno, la Feria del Libro tiene eso, que es un lugar de búsqueda. Uno va buscando algo que no sabe qué es, ¿no? Y va pasando por los stands y ve libros y libros y libros que parecen iguales y son casi todos distintos, ¿no? Y hay ahí hay una metáfora, ¿no? De buscar sobre lo igual y sobre lo distinto, ¿no? La Feria del Libro tiene esta cosa, ¿se puede hablar de la Feria del Libro? Sí. La Feria del Libro tiene esta cosa de que parece un shopping de libros, y sin embargo se producen algunos encuentros, ¿no? Y hay como una idea de que un encuentro te puede cambiar el día, ¿no? Y un día te puede cambiar la vida, con lo cual hay un poco esa búsqueda permanente. Me preguntaba recién si se puede hablar de la Feria del Libro, y obvio que sí, y obvio que también esta Feria del Libro nos acerca al taller de poesía a mucha gente que en otro lugar quizás es más difícil de encontrarla. Entonces, por ejemplo, estuvimos hablando con muchos periodistas que van a estar dentro de poquito también en el blog. Vos también vas a estar en el blog que vamos llevando adelante. Estuvimos hablando con Siete Case, con Reinaldo Siete Case, con Alejandro Apo, con Carlos Ulanowski. Te tengo a vos, Hernán Brienza, y vos metiste recién una patita que tenía que ver con esto de aquel Hernán Brienza poeta. Y a ver cómo fue eso y qué pasó con eso de la poesía y vos. Primero es que era muy malo escribiendo poesía. Y después, por ejemplo, hay una relación también con los maestros de la poesía y con lo que uno va escribiendo, ¿no? Y en ese sentido hubo una relación bueno, ahí tengo una duda, porque todos le dicen Jorge y yo le decía Santiago, ¿no? O todos le decían Santiago y yo le decía Jorge. Había un comparenting, ¿no? Que me agarró muy chiquito, y yo tenía como una cuestión refractaria, pues yo venía de la poesía social, y claro, Jorge me daba cosas que no tenían nada que ver con la revolución, y yo tenía como una idea cosa refractaria en la cual discutía teóricamente contra lo que él me daba, pero al mismo tiempo me terminaba abriendo la cabeza, ¿no? Yo tuve 2 etapas con él en el cual escribía poesía,
Y la primera era así de casi de discusión en abstracto. La segunda fue muy placentera porque ya sabía que era lo que estaba buscando. Ya sabía que podía abrir el escenario de la mente, ¿no? El escenario de los recursos poéticos para hacerse dueño de esos recursos y poder usarlos como uno quisiera, ¿no? A mí me pasó algo muy muy extraño y me pasó también en un taller de Jorge, que es lo siguiente. Hubo un momento en que escribí una poesía que no estaba escrita en lenguaje castellano, estaba escrita en un lenguaje muy extraño y sentí que después de eso no podía ir más allá y que volver de eso era repetirme. O sea, volver a reconstruir el lenguaje era como mentirme a mí mismo, pero al mismo tiempo ya no podía ir más allá, ya no podía romper más el lenguaje. Entonces ese día me di cuenta que no iba a poder escribir nunca más poesía. Fue muy extraño porque además era una poesía de iniciación erótica. Sí, por eso podría venir después, pero ya que vino ahora, si yo te digo ahora, si vos te acordás algún fragmento de ese poema, o algún fragmento o algún otro poema tuyo, a ver cómo va eso. No me acuerdo, pero me acuerdo que era un escrito que tenía declinaciones en latín, en castellano, que tenía además un final en homenaje a uno de los textos de Cortázar de Rayuela, con lo cual había toda una cadencia que tenía como mucho pasaje del latín al castellano antiguo y terminaba homenajeando a Cortázar, ¿no? Y tenía también mucho de gaélico, como del primer lenguaje de Galicia, ¿no? Siempre me pareció interesante, siempre recordé eso como el final de mi escritura de poesía. Después escribí algunas otras poesías más, pero la sensación era de que estaba mintiendo, que para seguir escribiendo poesía tenía que seguir rompiendo el lenguaje y al mismo tiempo, no sé, tal vez fue cagazo, ¿no? Digo, bueno, ¿cómo se sigue rompiendo el lenguaje desde acá sin perder la cordura, sin perder la cordura del lenguaje, ¿no? Vos sabés que muchas veces hablo de un taller de poesía en el Hospital Moyano y el saludo arrancaba por ahí, pero el taller, para los que no estuvieron nunca o para las que no estuvieron nunca, es un espacio donde muchas veces se charla y donde muchas veces en los saludos aparece esto de, bueno, ¿qué pasa frente al hoja en blanco? ¿Qué pasa frente al vacío de la escritura? En el caso tuyo, a partir de esto que contabas y a partir de algo de haber abandonado la poesía y a partir de algo que empezamos a charlar hace poco y que justamente con Jorge Santiago Perendic también apareció como inquietud en una charla y lo llevamos, es esto de el tema de los textos que el autor quisiera que se pierdan o el autor quisiera que se quemen o que terminan siendo publicados. Pero vos, ¿qué te pasaría con eso? ¿Hay algún texto que vos te gustaría que nadie vea? ¿Cómo es eso en vos? Yo creo que hay muchos trabajos de poesía que son no van al crematorio porque uno le tiene cariño a esa época y a esa producción, pero que sí no quisiera que fueran leídos. Lo que sí tengo es algunos textos que me parece que bancaron el paso del tiempo en el sentido fundamental de la actitud con la cual fueron escritos, que había como una actitud poética más allá de meramente expresión adolescente, ¿no? Hablabas de entonces comienzo con la poesía y desde el lugar de la barricada. Hoy, ¿eso dónde te encuentras, esa barricada? Hoy, ¿a vos dónde te tienen? No me gustan mucho las barricadas, pero creo que tiene que ver con la lógica de estar parapetado. No me gusta estar parapetado. No, prefiero el encuentro llano. No sé por qué. Me parece que la escaramuza cara a cara es mucho más sincera, mucho más honesta y mucho más valiente que estar parapetado detrás de una barricada. Pero es cierto que se pone detrás de la barricada el más débil, ¿no? El que tiene que frenar a la caballería enemiga, ¿no? Con lo cual ahí hay
rasgo de debilidad, el que se parapeta, el menos fuerte de los dos contrincantes, con lo cual es casi un acto de valor en sí mismo ir a la barricada, porque es ser el más débil y sin embargo ir a la pelea, ¿no? Buscar un recurso. Pero no, la verdad es que no sé si hay trinchera, porque o quizás sí hay trinchera, pero es una trinchera un poco más sutil, quizás. Una trinchera que está más relacionada con plantar bandera y decir, bueno, esto lo defiendo, y guste a quien le guste, cueste lo que cueste y caiga quien caiga, y casi como una patriada, digamos. Vos sabés que en el taller tratamos de respetar en general esto de los temas que dicen que de los que no hay que hablar: religión, fútbol, política. Hay un Hernán Brienza que ahora en su trabajo, podríamos decir, a una mirada o una posición política. Sí, claramente, sí. Sí, pero no sé si es un lenguaje de trincheras. Quizás sea quizás mi escritura sea de trinchera, pero no mi pensamiento. Y a ver, entonces, ahondamos un poco en eso. ¿Cómo es esto del pensamiento? ¿Por dónde va el pensamiento de Hernán Brienza? Ese ahí fue Tom Lupo que pasa, que sale de noche tras noche. Con él ya hemos charlado. Entonces esto, a ver, estábamos por esto de no barricada, no trinchera. ¿Por dónde está esto de los lugares por los que pasa hoy Hernán Brienza? Yo soy un libre pensador, pero lo defiendo desde mi lugar de individualidad más íntima. Pero reconozco que en el espacio público soy un combatiente, sí. Aunque esté equivocado, ¿no? Digamos, ¿no? Pero me parece que esa lógica de combatiente es reivindicable. Quizás en qué se parecen y en qué se diferencian estos espacios donde estás. Nombrabas Tiempo Argentino, nombrabas Radio Nacional, nombrabas Radio América. Que hay una batalla cultural en el país y que se está dando, y que uno tiene que pelearla desde cualquier lado, ¿no? Digamos. Incluso en el último libro, que se llama El Libro Valientes, digo que el libro está dedicado a todos aquellos que la pelean, aún los que no tengan trincheras, ¿no? Porque me parece que la pelea, el hecho del combate por el combate mismo, ya es un hecho que te enaltece. Es un hecho noble que te enaltece la pelea. Vuelvo a estos lugares que te contaba del taller para pensar, y voy retomando algunos puntitos de estas charlas que te decía que tuve con alguna gente de acá en la Feria del Libro. Reinaldo Sietecase hablaba de algo así como una crisis en este momento de lo que tiene que ver con el periodismo. ¿A vos te parece que hay algo de eso, Hernán? Yo creo que hay un gran momento de discusión periodística, y que la crisis la tienen o la tenemos en los momentos en los cuales somos hipócritas a la hora de discutir sobre periodismo. Nos pone en crisis nuestra propia hipocresía, pero si uno sale a decir lo que realmente piensa y sale a decir las verdades más absolutas y más desnudas, no hay crisis. Al contrario, un debate fecundo y profundísimo sobre la forma en que se hace periodismo en la Argentina, sobre las formas que se hacen periodismo en la Argentina, y sobre el derecho a hacer periodismo de las distintas formas que cada uno de nosotros quiera hacerlo. A mí me parece que más que una crisis de pobreza o de decadencia, hay una crisis de crecimiento, y hay una crisis de mucha discusión, de mucho debate. Y me parece que por primera vez el periodismo se bajó del caballo y discute de igual a igual. Vos sabés que algo que también le transmitía a Apo, él el sábado que pasó, empezó su programa hablando de la alegría de estar al lado en el stand de Radio Nacional acá en la Feria del Libro, hablaba de la alegría de estar al lado de la televisión pública. A eso pegó a Fútbol para Todos, y en la charla con él yo tenía esta inquietud de traérsela, de charlar, de escuchar su pensar. Había rebobinado hasta el 78, el Mundial de Argentina de Fútbol, donde después se dijo que todo esto del Mundial había sido algo como para darle algo a la gente, como para distraerla, y trataba de ver si hoy podría pensarse algo parecido.
A mí la frase fútbol para todos me gusta. Me gusta fútbol para todos, me gusta carne para todos, me gusta choripanes para todos, me gusta mina linda para todos. Me parece que todo lo que sea generalizable, me parece que es un acto de justicia. Entonces, más allá de cualquier pantalla que quieran hacer, crear detrás de cada uno de esos discursos, la lógica, la enunciación del para todos es en sí mismo la enunciación de lo democrático. La enunciación de que no hay privilegiados, que todos podemos ver a Racing, que todos podemos ver, en mi caso a River, que todos podemos comer un buen choripán, que todos podemos comer un bife de lomo a precio barato y que todos podamos disfrutar de las minas lindas y que a los más fuleros no nos toquen siempre bailar con la más fea, ¿no? Pero el paralelismo trataba de ir por este lugar de pensar si en aquel momento se decía que con el fútbol se trataba de tapar otras cosas, si hoy no se puede pensar eso mismo, no está ese riesgo. Pero ¿qué hay para tapar hoy? Hay para tapar el crecimiento económico, para tapar los índices de desocupación que han bajado, tapar la verdad es que la relación de lo que hay que tapar en el 78 y hoy es absolutamente diferente, porque a ver, si uno quiere hacer una crítica brutal sobre el gobierno, puede hacer algunas críticas, pero la situación es absolutamente diferente respecto al 78. En el 78 había centros clandestinos de detención. En realidad había muy pocos, porque ya los habían matado a casi todos los detenidos desaparecidos para que el Mundial justamente no encontrara esos campos de concentración. ¿En qué sentido el deporte tapa hoy algo? La verdad que tapaba, lo que tapaba era el fútbol en pocas manos y para privilegiados, que solamente podían verlo aquellos que pagaban 70-80 pesos más que el resto de los argentinos. Tampoco hay una lógica en este sentido excesivamente deportivista del gobierno, digamos. En ese sentido, Perón y Evita, con sus puntapiés iniciales y con sus Juegos Olímpicos, eran mucho más deportivistas que Néstor y Kirchner, que además ninguno de los dos hizo mucho deporte. Cristina, la presidenta, quizás el mayor grado de compromiso deportivo que tuvo es hacer patines en la Quinta de Olivos, y lo dice ella misma, con lo cual no hay ahí una lógica de tapar realidades. A mí me parece que la realidad la tapa todo aquello que está centralizado y monopolizado. Y en la Argentina, durante muchísimos años, los argentinos fuimos sometidos a un mismo tipo de lenguaje, a consumir un mismo tipo de pensamiento. Y hoy es cierto, hay dos pensamientos, pero dos pensamientos es mejor que uno. Hablando de la realidad. Aparece Tom Lupo. Hablando de la realidad, tengo que ir al baño y ir a buscar a mi mujer que me está esperando en un lugar. Me alegró mucho escuchar esta síntesis. Esto de que no hay más un solo discurso es fundamental, porque estaba pensando en esta feria. Aún la cultura está digitada cuando hay un solo discurso. Lo que tenemos que leer, lo que tenemos que pensar, el cine que tenemos que ver. Hay periódicos ahora como Tiempo Argentino, Mirada al Sur, que están rescatando a autores que nunca aparecían en los medios monopólicos, están apareciendo otros autores. Eso quiere decir que el discurso único también te indica qué leer y qué pensar y qué película ver. Es terrible eso. Y creo que estamos viendo otra época. Me gustó esa síntesis que hizo Hernán. Aprovecho para saludar a este hermano. Y me voy a hacer pis. Sí, vos. Esto se parece a una charla de café. A ver. Hasta algún lado. Bueno, quizás si van hasta Caballito, ya está, lo sumamos. Tom Lupo va a hacer pis. Hernán Brienza, lo sacamos de todo esto. Claro. No, en serio. Yo todos en el medio, estamos con este cambio de temperatura. Hernán Brienza, rebobinamos, salimos de este terreno en donde. Dale, pausa. Tengo que buscar la Marín, tengo que ir a otro lugar, no llego, pero... Salimos de la pausa, Tom Lupo debe estar por alguna parte de la Feria del Libro haciendo pis, y Hernán Brienza está acá acompañándonos otro poquito más para el taller de poesía. A veces me pierdo cuando pasan estas pausas. Salimos de toda esta vuelta. Hernán Brienza suele ir buscando
en un escritor que vos rescates y un porqué. ¿Cuál sería hoy? Ah, qué pregunta. Qué pregunta. A ver, ¿qué escritor estoy buscando ahora? ¿O qué escritor estoy encontrando? Mira, hace poquito, ensayistas, estoy releyendo a Gramsci y a Roland Barthes sobre fragmentos de discurso amoroso. Eso en ensayo. Y no estoy leyendo mucha literatura, pero creo que tiene que ver con el propio laburo. ¿Pero por qué volviste a esos lugares? ¿O por qué elegiste esos escritores? Porque me pareció que debía profundizar aquello que había leído alguna vez de joven. ¿Pero qué te seducía como para volver? En el caso de Gramsci, volver a leer el rol de los intelectuales en las encrucijadas históricas. ¿Qué decía Gramsci sobre cómo era el laburo de los intelectuales? Que me pareció que me podía dar señales sobre mi propio trabajo, ¿no? Sí. Y en el caso de Barthes, creo que tiene que ver con que en los 40 hay una especie de revolución hormonal en la cual uno vuelve a ser adolescente, y se enamora de cualquier boluda que va caminando por la calle. Entonces digo, bueno, pará, ¿por qué me está pasando esto? Y la mejor forma es agarrarlo desde la lógica del discurso. Entonces ahí hay una serie de supuestas verdades que uno dijo a lo largo de la vida respecto al amor, que Barthes lo analiza con una ironía muy fina y que demuestra lo ridículo y al mismo tiempo lo subversivo que es el discurso del amor, ¿no? Hago una pausa. La otra parte sería una mujer que elijas de tu historia, del mundo, del planeta, no sé, de donde sea, y un porqué también. Una mujer. Lucía Febrero. Porque es como es la imposibilidad en sí mismo, es el personaje de Megafono de la Guerra, que es la novia olvidada y que en realidad es la sabiduría, ¿no? Que es es la Beatriz argentina, Lucía Febrero, ¿no? Es ese personaje de Marechal y que además es un imposible porque no se consigue, ¿no? Entonces esa lógica de la imposibilidad, me parece que hay una seducción en la imposibilidad de la búsqueda y que tiene que ver con que lo más importante no es encontrar, sino lo más importante es que no se va a encontrar. El proceso de la búsqueda tiene sentido si no se encuentra lo que se busca. Que en cuanto se encuentra ya queda la búsqueda un tanto banalizada, porque ya está el premio obtenido y ya no hay nada que represente un desafío para uno. Por esta charla que veníamos teniendo antes de Tom Blue, por todo este rato, la curiosidad entonces para apuntar a cerrar es esto de qué te parece que está bien y qué te parece que falta. Podés tomar el tema de la sociedad, la juventud, que estás haciendo un programa en Radio Nacional con jóvenes periodistas, o Hernán Brienza. Toma alguna de las puntas o las tres. ¿Qué está bien? ¿Qué nos falta? Me parece que está bien la contradicción, la idea de que estamos todos contradiciéndonos y todos escribiéndonos y todos discutiéndonos, la contradicción como confrontación también, ¿no? Pero confrontación con uno mismo, porque uno mismo también está siempre en riesgo con lo que uno mismo piensa y además con lo que el otro piensa. Digo, las redes sociales como Twitter, como Facebook tienen de maravilloso eso, que cualquier persona te dice en la cara lo que piensa y vos te la tenés que bancar, y hay una lógica de confrontación y de contradicción. Y me parece que eso es bueno, y me parece que lo que nos falta es... Si algo nos faltaba en esta noche de Feria del Libro con Hernán Brienza es, además de la pausa esa que hicimos con Tom Blue, pues cambiar de elemento grabador, pero acá estábamos y vamos a seguir con Hernán. A ver por dónde íbamos. Bueno, había cerrado el tema de la contradicción y me parece que lo que nos falta es ser un poquito más honestos intelectualmente y decir, yo estoy parado acá, me la banco y defiendo esto que creo. Y me parece que ahí hay un cambio de época, ¿no? Creo que en los 90 fuimos muy cínicos en el sentido de que nada tenía sentido, y ahora lo que ocurre es absolutamente lo contrario. Tiene sentido hasta mentir por lo que uno cree.
Un viernes 29 de abril, Feria del Libro, ya casi todos se fueron, estamos casi para quedarnos con los fantasmas de esta Feria del Libro. Hernán Brienza, gracias por acompañarnos, por estar pensando este ratito con nosotros con el taller de poesía del Hospital Moyano. No, gracias a ustedes y nada, espero que no piensen que estoy perdido. Gracias.